Cordial saludo, les saluda Melissa Sarmiento Rodríguez en el programa Maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial para compartirles a través del curso Métodos Cualitativos mi proyecto, mi propuesta de investigación denominada La educación en contextos rurales como herramienta de transformación social, reflexiones sobre la ética cívica y su interdependencia con la participación ciudadana comunitaria para el desarrollo territorial en el municipio de El Banco Magdalena. Dentro del planteamiento del problema encontramos la naturaleza de derecho fundamental, reconocido como tal en la Constitución de 1991, en el artículo 67, como epicentro de las realidades del Estado social de derecho. Este axioma garantiza la impronta integradora del tejido social. Ahora bien, al respecto, uno de los aspectos a considerar dentro de la importancia de la educación en el desarrollo territorial es el impacto negativo que se orienta a partir de las brechas en su accesibilidad y calidad, adicional a la ignorancia que genera un abstencionismo en los procesos democráticos y deliberativos, así como los procesos de participación. En ese sentido, es importante considerar adicionalmente que la ignominia se decanta al desconocimiento de derechos, no solo desde el ámbito disciplinar, curricular, sino a la apropiación del rol ciudadano para reconocer como parte activa en la construcción de políticas públicas que materializan la voluntad del Estado en la construcción y la plenitud del goce de derechos para garantizar una perspectiva de bienestar trascendente a través de la construcción de un modelo de bienestar y de control ciudadano. La función social del Estado, por su parte, implica efectivizar la vivencia plena de las promulgaciones constitucionales, mismas que pueden entenderse desde el discurso del constitucionalismo social, por su construcción significativa al tenor de las lecturas de realidades y su comprensión. Asimismo, dentro de la perspectiva del contexto, la construcción significativa de lecturas de realidades y comprensión del municipio del Banco Magdalena. Es válido a través de este predicamento considerar que no se pretende idealizar los modelos de educación como herramientas mesiánicas en la construcción de sociedades justas, participativas y perfectas. Sin embargo, los enfoques diferenciales favorecen al reconocimiento contextual del territorio rural a través de la comprensión y sensibilización de sus realidades, visibilizando el enfoque identitario y el aporte del saber ancestral. La construcción de modelos de desarrollo integrales serían imposibles sin las prácticas de las comunidades, su sabiduría y su comprensión dentro del compromiso de construcción permanente para el presente y para el futuro. El planteamiento de Adela Cortina, por su parte, toma en consideración las éticas aplicadas como elementos de participación que involucran a todos los actores sociales que desde un valor común contribuyen a la construcción de una ética inclusiva, transformadora en el contexto que, como ella lo manifiesta, se refiere como un contexto moral pluralista. Habermas, por su parte, concibe esa legitimidad en la democracia a través de la construcción en el que el espacio público promueve la inclusión y la deliberación. Sin embargo, dentro del contexto rural se carece de ese acceso efectivo a la educación, la dignidad en la prestación de servicios y en los canales de comunicación fiables que atiendan asertivamente a los requerimientos del ciudadano, constituyendo unas asimetrías desde la comunicación. Entonces, dentro de esa dinámica, cuando no existe una presencia social del Estado, no se garantizan las condiciones formales y materiales dignificadas para ese reconocimiento de diversidad. No hay valor en las características diversas de las comunidades rurales y estos a su vez se vuelven unos sujetos pasivos de política que no contribuyen al desarrollo de las políticas públicas que se supone han de favorecerles. Entonces, cuando la educación entra dentro de esas dinámicas, adicionalmente se cierra la brecha a la capacidad de formarles
y a su vez de materializarse esos impactos en los procesos educativos que se devengan por la exploración, la explotación de sus potenciales endógenos y asimismo crear escenarios sostenibles y sustentables para su desarrollo integral. En ese sentido, la pregunta problematizadora llega como esa herramienta para responder ante ante dichas situaciones. ¿De qué manera la ética cívica como herramienta de educación promueve la democracia participativa y contribuye a la materialización de una sociedad justa en las comunidades del municipio de El Banco Magdalena? En ella se hace menester la promoción de acciones pedagógicas enmarcadas en el fortalecimiento de la criticidad, la cultura participativa a partir de ese sentimiento de pertenencia identitario, cultural y territorial, la ética cívica y la normalización de la participación activa y una ciudadanía en política para su construcción de proyectos de realidades posibles desde los microterritorios y sus comunidades, máxime cuando estamos abordando esas problemáticas de la Colombia profunda. Por lo tanto, es imperioso habilitar espacios garantes de intercambio de saberes, experiencias, de grupos sociales y diversos que privilegien ese discurso de valorar diferencias, de unidad, de respeto y de diversidad en dignidad. Asimismo, entonces es dable considerar la justificación. ¿Cuál es se toma en consideración el contexto de de la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible? Con tal propósito, estos objetivos argumentan que el desarrollo sostenible solo puede lograrse si se garantiza el acceso de las personas a una educación inclusiva y equitativa, se fomenta la participación ciudadana y se respeta la identidad cultural de las comunidades. Dentro del contexto que se analiza, se tiene el municipio de El Banco Magdalena desde el contexto rural como ese epicentro de análisis del desarrollo de la propuesta y su implementación, mismos que alineados con la tesis de Adela Cortina reafirman que los agentes de cambio deben proyectarse desde lo micro hacia lo macro acorde a sus propias realidades. Dentro de dicho discurso, es importante el análisis del potencial transformador de la educación en los contextos rurales del municipio del Banco, según se expresa, a través del fortalecimiento de la ética cívica y la participación ciudadana para el desarrollo territorial en el marco del Estado social de derecho y de justicia social efectiva. Los objetivos específicos de esta propuesta procuran identificar acciones educativas rurales que incorporen a la ética cívica y fortalezcan la participación activa de las comunidades en los procesos de desarrollo y gestión de los territorios, establecer un comparativo del contexto rural en el municipio del Banco Magdalena con las experiencias exitosas y si están articuladas de manera efectiva con la educación, la ciudadanía y la justicia social, evaluar las percepciones de los actores locales sobre el rol de la educación en la construcción de ciudadanías justas, de ciudadanía, justicia social en su territorio. Dentro de esa dinámica, es válido traer a colación la metodología, la cual se enfoca principalmente en una forma disruptiva de abordar las problemáticas estructurales a partir de grupos focales, encuestas, entrevistas como herramientas cualitativas más que desde aspectos técnicos. Dentro de este constructo, el enfoque cualitativo explora la subjetividad en medio de una delimitación flexible y compleja que focaliza y formula alternativas, creando ese caleidoscopio de perspectivas decantadas en una lectura de necesidades y desafíos enfrentados no solo por las demografías, sino por la naturaleza, la diversidad y la identidad propia de las comunidades que en ellas habitan. Finalmente,
se toma en consideración las fuentes las fuentes de información desde el análisis o fuentes secundarias en los cuales encontramos artículos científicos, informes institucionales, sobre todo el de la Agenda 2030, eh, informes institucionales tanto nacionales como internacionales, valga la acotación, documentos, libros, fuentes primarias como entrevistas, encuestas según se ha enunciado y finalmente fuentes de información adicionales que robustecen también el marco teórico, marco legal, como la Constitución como norma de normas y la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, que robustece y también fortalece ese marco de la referencia bibliográfica y sobre todo en la idea en la que se plantea la propuesta de investigación. Esto para finalmente también abordar desde tres pilares el potencial transformador de la educación desde el fortalecimiento de la ética cívica, el fomento a la participación ciudadana y el desarrollo territorial y justicia social efectiva. Muchísimas gracias por valorar, por atender esta presentación.